San Calixto, que se llame así este lugar por algo tan ocurrente como la fecha del bautismo de uno de los peores, si no el peor de todos, reyes de España, pues es un dato histórico que no nos importa demasiado al cabo de 2 siglos y pico. Nos importa más la vida de este hombre al cabo de 17. Está mucho más lejano en el tiempo San Calixto y mucho más cercano en la fe, en el afecto y en la gratitud. Y es providencial que se le pusiera este nombre a este pequeño paraíso, porque Calixtos en griego significa el más hermoso, y eso puede predicarse de este paraje, el más bello de esta serranía. Calixto fue hermoso espiritualmente porque se acendró su espíritu, se acrisoló su alma en el sufrimiento. Con su vida se podía hacer una novela o hasta una serie, porque fue muy dura desde su juventud. Y todas las etapas que le hicieron recorrer lugares muy diversos y lejanos fueron muy penosas. Parece ser que muchas de esas penalidades, persecuciones, tuvieron su origen en que poseía aquel muchacho copiosas cualidades humanas y tenía una gran cultura, y encima le encomendaron, como además joven cristiano y por lo tanto rompedor y mirado con recelo, le encomendaron misiones delicadas, sobre todo la dirección de aquella especie de banca en la cual o no le valieron sus destrezas y pericias en la administración, o dice que unos judíos le engañaron, y unos nos lo pintan pagando aquella bancarrota a base de dar vueltas a una piedra en un molino, y después en Cerdeña, donde pasaría varios años en las minas, condenado a trabajo forzado como un esclavo. Todo esto, como en los santos antiguos sucede, se pierde un poco en la nebulosa de la leyenda. Lo que sí es cierto es que sufrió mucho, y esto es lo que nos enseña a nosotros, dejando aparte las circunstancialidades episódicas. Él supo lo que era forjar una personalidad humana y un alma cristiana. Por cierto, tampoco se sabe a punto fijo cuándo se bautizó. Forjó su perfil en el sufrimiento y aprendió a tener una disposición habitual de arrostrar todas las calamidades que fuesen necesarias, y esto le valió mucho después para aplicarlo en su ministerio, dar a conocer a Jesucristo y defender a su Iglesia. Y después, vuelto a Roma, fue ya muy estimado, sobre todo del Papa Ceferino, que le encomendó nada menos que el inicio de la construcción de aquellas catacumbas que bien pueden ser tenidas por las más importantes de la ciudad eterna, por lo menos así le gustaba calificarlas al Papa Juan XXIII. Allí están los cuerpos de muchos santos, y fue tanta la fama de buen gestor y de buen cristiano que fue granjeándose el todavía joven diácono Calixto,
que se hablaba de él no como solamente buen administrador y constructor de aquellas catacumbas, sino un hombre adornado de ciencia, de prudencia, de piedad, de dotes de gobierno. Y entonces, al morir el Papa Ceferino, con los métodos selectivos que entonces existían y el impulso y el clamor del pueblo, fue escogido Calixto para sucederle, nada menos que como sumo pontífice. Y aquí sí, aquí se dibuja ya con mucha más nitidez el perfil religioso, psicológico, podríamos decir afectivo también, y pastoral de este hombre. Porque tuvo primero que luchar contra algunas de las herejías de aquellos primeros siglos. El sabelianismo, que no hacía distinción apenas entre las tres personas divinas de la Trinidad, y sobre todo el montanismo, que era un rigorismo exagerado. Y entonces se produjo lo que vino a ser un cisma, porque aquel hombre tan rígido, Hipólito de Roma, empezó a combatir a Calixto, que pretendía ser más padre que juez. Según Hipólito, un solo pecado inhabilitaba ya a cualquier obispo o sacerdote. Tampoco se podían contraer segundas y mucho menos terceras nupcias, porque quedaban entonces los esposos prácticamente excomulgados, y una serie de pretensiones que cerraban la puerta de la Iglesia y sobre todo de la misericordia de Dios a los fieles. Y entonces Calixto se alza en la Iglesia como un pastor bueno, pastor hermoso, cuando en el Evangelio de San Juan se presenta a Jesucristo con este título, se habla del pastor kalos, o sea, bello, y este hombre a quien celebramos es el Calixtos, o sea, el más bello, porque supo presentar la belleza del perdón, de la blandura, de la misericordia, no sin arrepentimiento y penitencia, como hoy se quiere proponer, no, una misericordia basada sobre la contrición del pecador, pero si existe esta, no quiere decir que el juicio sea implacable. Y entonces, por abrir un poco su mano acogedora de buen pastor, pues se vio envuelto otra vez en calumnias, insultos, contradicciones. Pero Calixto estaba acostumbrado a sufrir, lo soportó con gran entereza y todavía mayor caridad. Este es su mensaje para nosotros, al cabo de 1800 años. Este es su mensaje, el del Salmo. Me estuvo bien el sufrir, así aprendí tus mandatos. Y porque había corrido por los caminos de los mandamientos del Señor, él dilató su corazón. Inviam mandatorum tuorum cucurri, cum dilatasti cor meum. Y como que su corazón había sido ensanchado por el sufrimiento y por la fidelidad a la ley divina, en ese corazón cabían todos. Y él aprendió a acoger y a perdonar. Es bonito el pontificado breve, 4 o 5 años, de San Calixto. Un pontificado como tantos de aquellos siglos, coronado por un martirio en el que nosotros nos alegramos. Qué contradicciones, humanamente hablando, nos hace decir la liturgia. Qué breve la oración colecta. Prácticamente solo hemos dicho esto, que nos alegramos por el martirio de San Calixto. Nos alegramos por la sangre de un mártir, porque está inmersa en el torrente inagotable de la sangre del Cordero Inmaculado, que es sangre de redención y de perdón para nosotros.
De manera que esta es su primera enseñanza, el valor del sufrimiento, la perseverancia en medio de las contradicciones, el saber sobreponerse a destierros y persecuciones. Y, por otra parte, la lección de San Calixto es que él estaba convencido de una verdad sobre todo, y es que Dios tiene corazón, la bondad de Dios, no la rigidez implacable, la misericordia divina con los pecadores arrepentidos. Y esto no lo soportaban muchos. Entre otros, un gran teólogo y padre de la Iglesia de los primeros siglos, pero que tampoco mereció ser canonizado precisamente por algunas posturas así rigoristas, Tertuliano. En fin, tuvo que enfrentarse con muchas posturas doctrinales y morales, y con muchas persecuciones pastorales y personales. Pero él supo seguir siendo Calixtos, el más bello, el que no dejó que nada ni nadie afeara la pureza de su alma, hasta que en el año 222, probablemente bajo el emperador Alejandro Severo, coronó su preciosa vida con una muerte mucho más preciosa, el martirio. Hoy nos encomendamos a él en esta aldeíta y parroquia que le tiene como titular y celestial protector, y esperamos de su intercesión las gracias que él, que está junto a la Trinidad, sabe que necesitamos. Sobre todo, y antes que ninguna otra de orden temporal, estas dos gracias, estas dos actitudes. Saber encontrar belleza, como él, Calixtos, en la persecución y la soledad, y saber anteponer la bondad a la rigidez. María Santísima, Regina Martyrum, y San Calixto nos concedan saber servir así cada día a Dios nuestro Señor. Así sea.